Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra charla más en Postdata, hoy con una invitada especial, la gente comercial de Garantor, que es exclusivo de Rimas, donde vamos a hacerle unas cuantas preguntas para que todos los que nos están viendo sepan cómo funciona Garantor en Rimax, como garantía de caución en los alquileres, porque aparte de vender, también obviamente alquilamos y generalmente para no comprometer a la gente en garantías propietarias, optamos por la garantía de caución. Así que bienvenida Lorena, ¿cómo estás? Bueno, gracias a todos. Bienvenida, Gracias Lorena. por invitarme, la verdad que es un placer. Así que bueno, acá estamos para poder hablar un poco sobre las garantías y para qué sirve sobre todo y hoy en día cómo está, cómo se encuentra en el mercado. ¿Qué sería, para la gente que no sabe, qué es Garantor? Bien, Garantor es una garantía de fianza, no es una garantía de caución, es una garantía de fianza que viene a reemplazar las garantías propietarias tradicionales, que como ustedes sabrán, desde siempre lo que más se utilizó fue justamente las garantías propietarias. Hoy en día las garantías de fianza reemplazan esa garantía propietaria por muchas cuestiones y también es un respaldo confiable hoy para todas las partes, tanto para el propietario como para el inquilino y sobre todo también para que sea a la hora de concretar una operación que sea algo justamente rápido y accesible para todos. Lo que pasa es que había muchas garantías truchas Correcto. y aparte las vendían, entonces como que la propiedad ya no tenía garante y al momento de ejecutar por falta de pago no lograban nada porque justamente la propiedad ya no existía. Exacto, Mirta. Bueno, ahí es un punto muy importante que vos acabás de decir y que de hecho nosotros a la hora de capacitar tanto a los agentes en la red como mismo también comercialmente en nuestro equipo, recalcamos mucho esto que vos acabás de comentar. Cuando se toma una garantía propietaria hay que hacer determinados pasos. Una de ellas es hacer obviamente un informe de inhibición y bienes de esa propiedad para saber en qué estado se encuentra. Generalmente tarda unos días, tarda entre 3 a 5 días. En cambio, las garantías de fianza, lo que se hace justamente es un análisis crediticio de la persona para ver si está apto o no para poder afrontar ese alquiler que obviamente que surge, ¿no? Tarda más de 3 a 5 días. Si bien hay un Sí, trámite express, pero por lo general suele tardar entre 8 y 10 días hábiles. Si claro. fuera en Sí, el Veraz, claro. Ahora también. bien, yo recuerdo que hace algunos años atrás la gente, o sea, los propietarios no aceptaban una garantía de este tipo. Ahora ya es más de lo normal, digamos. Correcto, y cada vez, de hecho, va a ser más el uso de este tipo de fianzas porque justamente es mucho más confiable. Anteriormente estaba como esa cosa de, bueno, si no me paga el alquiler, voy a ejecutar la casa, me voy a quedar con la casa. Y es un concepto que, gracias a ustedes como agentes también, ayudó mucho a cambiar la mentalidad del propietario. ¿Para qué? Para entender que si existe algún incumplimiento de pago, existe una empresa que está respaldando o que va a salir justamente a dar la Ese cara. es el beneficio que se le da al propietario justamente. Correcto, exactamente, de que va a salir a cubrir esa necesidad y algo muy importante, el tema de los gastos y los costos que tiene en caso de que surja ese tipo de situaciones para el propietario, ¿no? Porque tenés que poner toda la parte legal, el abogado y bueno, todo el Bueno, a mí me pasó asesoramiento. con un departamento de mi mamá que teníamos alquilado, que la propiedad que habían dado en garantía se había vendido, entonces no tenía garantía. La señora quedó adeudando 7 meses de alquiler, expensas, gas, bueno, un desastre. Y no había ningún abogado que te tomara el caso, porque como era muy poco, no, yo esto no, bueno, al final quedó así todo Claro, sin cobrar. y hay algo interesante que yo siempre le digo a los propietarios, que si bien el propietario acepta una garantía eh, de un garante, digamos, ¿no? De un Sí. familiar o alguien del que va a alquilar, está puesto en el contrato que si el garante se desprende de esa propiedad o pasa algo con esa propiedad, sufre un embargo o lo que sea, tiene que comunicarse con el propietario para, bueno, efectivamente comunicarle lo que pasa, pero eso no suele pasar. Entonces, Exactamente. ¿qué pasa ahí con esa garantía propietaria? Exacto, bueno,
justamente acabas de decir vos, eso no pasa. Y tampoco los agentes no tienen el tiempo ni el espacio suficiente, por más de que lo quieran dar como un servicio, que de hecho la realidad es que los agentes siempre están, como se preocupan mucho por cómo va ese alquiler. ¿Por qué? Porque también existe esto de la fidelización de tu cliente. Entonces vos querés que salga todo bien y que Claro. esa persona después te refiera. Entonces ahí está esto de asesorar de forma correcta al propietario, al inquilino también, y sobre todo esto que vos decís de, bueno, ¿qué sucede si se brindó una garantía propietaria y no se puede ejecutar? Bueno, sucede que o el propietario tiene que recurrir a contratar un abogado, hay que encontrar un abogado que lo quiera hacer, tarda muchísimo y en ese tiempo puede pasar millones de cosas. De hecho, nosotros a medida que vamos brindando esta información, de explicar el motivo por el cual hay que hacer ese reemplazo de garantía propietaria, por muchas cuestiones. Primero, por una cuestión de seguridad y respaldo para todos. Porque también el día de mañana, cuando a ese propietario le pasa algo con respecto a esa garantía, ¿a quién recurre? A ustedes. ¿Y al alquilino? ¿Qué beneficio le brindamos al inquilino? Bueno, para el inquilino también contás con un respaldo súper importante. ¿Por qué? No te olvides que hoy estamos todo el tiempo a las corridas, entonces encontraste un departamento, cuando te contactaste con el agente automáticamente ya está reservado, o querés ir a visitar recién para la semana que viene y quizás otra persona presentó una garantía de fianza, se adelantó, te quedaste sin departamento. Entonces le das al inquilino una herramienta que es súper accesible, es Sí, le pueden rápido. hacer un preacordado como para que Exacto. sepan que está. Exacto, le haces una calificación, no tenés que esperar 3 o 5 o 10 días del informe de una propiedad, no comprometés a un familiar a que te dé justamente esa garantía propietaria, que la realidad también es cada vez es mucho más difícil por esto de la confianza, y yo no sé si quiero darte mi propiedad. Yo no se lo Es daría a incom- nadie, por ejemplo. Yo bueno, no se lo ahí daría a nadie. está. Y esa incomodidad también para el otro, ¿no? De, bueno, le tengo que pedir la garantía propietaria, es depender del otro Yo no se la doy. y entras en esa cosa de incomodidad tanto para un lado como para el otro. En cambio, con este tipo de garantía de fianza, siempre digo, no es un gasto, sino es algo que a vos te permite acceder a una necesidad que vos estás teniendo y que necesitas resolverlo. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta A ver, ¿y por qué elegir Garantor y no otro? otras empresas, bueno, buena pregunta. Garantor desde ya hoy en día sabe cómo funciona el agente, o sabe el trabajo que tiene la gente. Nosotros ya sabemos la dinámica que ustedes tienen, que quizás tienen que ir a mostrar una propiedad, están manejando, están por ahí de acá para allá, saliendo, entrando. Entonces, nosotros tenemos la facilidad de, hola Mirta, ¿cómo estás? Bueno, pásame toda la información que yo ya hacemos la calificación de perfil, no te preocupes, hablo con el inquilino, hablo con el propietario en caso de que sea necesario, le explicamos todo, el procedimiento, el proceso, porque lo que buscamos ser es partner de los agentes, es brindarle una solución rápida, es acompañarlos y, por qué no, también justamente sacarte esa operación que quizás tenés que mostrar la propiedad la semana que viene, pero estás esperando a que el otro presente ¿Cuánto algo. demora ese proceso de averiguación? Es inmediato. Ah, es inmediato. Es inmediato. En el día pasan determinada información que el comercial pide y ya nosotros contamos con un sistema, ya nos brindan ese preaprobado que, ingresando solamente el DNI de la persona, ya podemos ver de esa persona cuenta con los requisitos para poder alquilar o poder afrontar ese valor de alquiler con las actualizaciones que corresponden. Y Y- nosotros como agentes, ¿qué beneficio tenemos? Bueno, los beneficios desde ya son varios. Nos tienen más allá, lógicamente, por la participación que ustedes tienen. También tienen esta cercanía, tienen esta rápida respuesta por parte nuestra. Sabés que si tenés que mostrar una propiedad el día sábado, se comunican con el comercial de Garantor, perdón, dicen, mira, tengo que mostrar la propiedad el sábado, necesito saber si esta persona califica o no. Y nosotros le hacemos toda esa precalificación sin la necesidad que ustedes estén buscando por su cuenta ingresar a alguna plataforma, chequear si ese perfil está ok o no. O sea, le hacemos toda esa precalificación nosotros para que ustedes
puedan tener ese trabajo mucho más rápido y sobre todo también más limpio, ¿no? El camino. Ahora, hay un tema que por suerte no pasa tan a menudo, pero pasa. Con una persona un inquilino que se quiere quedar en el departamento. ¿Cómo hacemos para desalojar a esa persona? Bueno, si contás con la garantía de fianza, siempre, y esto lo recalco a todos, lo primero tienen que hacer es comunicarse con Garantor. En todos los contratos de fianza cuentan con un correo electrónico que figura en el contrato para que nos puedan informar. Eso es lo primero que tiene que hacer el ¿Al primer propietario. mes se informa o...? Al primer mes. Lo primero, tienen 20 días corridos para que nos puedan informar, ¿sí? Nos informan por correo electrónico. ¿Por qué es importante esto? Para que quede... Para que ya quede registrado que hiciste un primer reclamo, porque no es lo mismo Hablar por comunicarte exacto. por WhatsApp porque no queda un registro. De ahí en más, siempre desde el sector de legales va a pedir toda la información para que nosotros podamos salir a cubrir el alquiler que está incumpliendo esa persona o en caso lógicamente de hacer otro tipo de pasos, también hacerlo. Algo que yo siempre recalco mucho es el famoso las expensas. Ah, Siempre piden información sobre las expensas y nos mandan como no el desglose, todo. Entonces ahí es donde el sector de legales dice, no, me tenés que mandar el desglose. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber qué tenemos que cubrir, claro. qué es lo que tenemos que abonar. Entonces ahí es Por como... las extraordinarias y las... Exacto, mismo detalles que tenga a veces... Cada consorcio es distinto, las expensas vienen distintas, entonces es la primera información que siempre se va a pedir para poder salir a cubrir. ¿Y a ustedes a los 3 meses es que inician desalojo si no abonan los A ver, alquileres? legalmente a partir del segundo mes ya se puede iniciar un desalojo, ¿sí? ¿Y ¿Qué es lo demora que- mucho? ¿Qué es lo que nosotros, buena pregunta, qué es lo que nosotros hacemos? Primero mediamos, ¿sí? Tenemos un equipo especializado que se encarga de comunicarse con el inquilino, con el propietario, pasamos a ser realmente intermediarios para entender si es la casuística, si fue por ese momento de, bueno, tuve un mes complejo o si ya es tendencia. Y en base a eso, lo primero que hacemos es hablar con el propietario porque nosotros no actuamos porque sí, actuamos directamente comunicándonos con el propietario, informándole la situación para que el propietario tome la decisión y nos dé la potestad de poder iniciar ese desalojo. Y ustedes también tienen varios planes, ¿no? O sea, uno Sí. cubre la administración del alquiler y el otro es más básico, ¿verdad? Sí, nosotros por suerte contamos con distintos tipos de garantías de fianza. Contamos con algo básico para que obviamente sea mucho más accesible. Y luego contamos con un producto que es mucho más integrador y que cubre lógicamente determinadas necesidades de un propietario exigente, por así decirlo. Por ejemplo, el servicio de gestión de administración. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros contamos con un equipo que se encarga todos los meses de hacer el nexo entre propietario e inquilino. Todos los meses se encarga de pedir el resumen o el detalle del pago de los servicios. Sí, así el inquilino Así el inquilino tiene también. una responsabilidad. Correcto, Claro. correcto. Y es mucho más fácil que nosotros podamos detectar si existe algún incumplimiento. De hecho, con ese producto, nosotros somos los primeros que detectan si hay algún incumplimiento de pago. ¿Y cómo actúa Garantor en ese caso? Garantor le paga dentro del lapso, obviamente, si en el contrato está del 1 al 10 o del 1 al 5, abona el monto al propietario antes de que se cumpla ese plazo y por otro lado ya gestionamos con el inquilino. Porque ustedes solicitan garantes también. Porque si la persona deja de trabajar Sí. y no puede pagar, Ujú. ustedes citan a los garantes, ¿o no? Buena pregunta. Nosotros contamos con una herramienta donde a nosotros nos permite hacer como una visualización de qué pasa con la actualización de ese alquiler, si esa persona va a poder afrontar, ¿sí? Dependiendo de eso, solicitamos un cogarante o un codeudor para ingresar también en el contrato. Si el día de mañana surge que esa persona se queda lamentablemente trabajo. se queda sin trabajo o algo, podemos recurrir como
segunda instancia a esa persona, pero el principal siempre es el que tiene que responder, que en este caso es el inquilino. Porque el requisito básico que tiene que tener la persona en cuanto a sus ingresos es Sí, en relación al valor del alquiler, ¿cuál es? correcto. Sí, a ver, El la realidad. 25%. Sí, a ver, la realidad es que tiene que duplicar o triplicar inclusive el ingreso, que hoy en día decís, ¿cómo puedo yo triplicar mis ingresos en base a un alquiler? Dependiendo mucho de muchas cuestiones. Si el perfil de la persona está bien, si es una persona que nunca tuvo algo negativo en cuanto a pagos con En el entidades. Veraz. Exacto, con entidades bancarias, en el Veraz. Se analiza todas las cuestiones y en base a eso se dice, bueno, te podemos brindar esta fianza, pero tenemos que agregar a una persona. Claro. Y ese sería como el ¿Y, cogarante. ¿Y Exacto. cómo ves vos el futuro del mercado en cuanto a los alquileres? Bueno, desde ya es muy dinámico, está evolucionando mucho. Yo creo que en cuanto a lo que es el mercado, cada vez van a haber más empresas como la nuestra, cada vez van a surgir más empresas que van a brindar este servicio y ahí es donde nosotros tenemos que diferenciarnos y destacarnos. Creo que tenemos que seguir trabajando nosotros en generar esa confianza, en acercarle al propietario esta alternativa para que se queden tranquilos, porque de verdad cada vez va a ir cambiando más. Hoy, de hecho, de cada 10 contratos hay 6 que ya se cierra con garantías de fianzas o con cauciones. Bueno, Bien. yo generalmente tengo bastantes alquileres. Hace 4 años que estoy en esto, pero surgen muchos alquileres Ya te habrás y encontrado de todo. Hay de todo, exactamente, sí. pero yo aconsejo tanto al propietario, bueno, principalmente al propietario, Sí. para que opte por esta opción de la garantía de fianza, porque ellos tienen un respaldo, cosa que con la garantía propietaria no. Tienen Entonces, respaldo y tienen el acompañamiento, como recién sí, por comentaba, eso. porque si lo hace por su cuenta o lo haga con nosotros, pero a través de una garantía propietaria, queda ahí como en el limbo, digamos. Sí, sí, a ver, le da mucha tranquilidad porque sabés que existe una empresa que va a responder, que tenés un respaldo de una empresa, que si existe algún incumplimiento, sabés que va a haber una empresa donde va a intermediar, donde se va a comunicar. No queda en el limbo nada o no queda esa angustia que muchas veces tienen de, bueno, y no sé ahora cómo voy a hacer, no sé cómo voy a ejecutar esto. Nos han pasado muchos propietarios que de hecho se Bueno, comunican con generalmente los nosotros. propietarios alquilan justamente porque quieren tener una renta, porque a lo mejor son jubilados y no les alcanza, y de Exacto. repente cuando esto se atrasa, se vuelven locos, Sí, 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 sí. porque ellos necesitan ese dinero para poder subsistir. Claro, Entonces, al tener esta garantía, los respalda y se pueden quedar tranquilos, cosa que con totalmente. una propiedad no. No, y de hecho una de las ventajas que existe de una garantía propietaria versus una garantía de fianza es si existe un incumplimiento de pago el primer mes, con una garantía propietaria no contás con nadie que Exacto. pueda comunicarse con el inquilino y mínimamente decirle qué pasó, qué sucedió, te atrasaste por algún motivo. O sea, es acudir a la buena voluntad de que la otra persona pueda abonar o depende de la situación, ¿no? Y ahora yo les pregunto algo a ustedes como agentes. Caramba, Eh, no, nos va a poner en una prisa. A ver, yo no estudié, ¿Qué ¿eh? fue, bueno, por ejemplo, Mirta, qué fue lo que te llevó a vos a trabajar con garantías de fianza y no propietaria? ¿En qué momento dijiste esto está Bueno, bueno? primero por la experiencia propia que te comenté del departamento de mi madre, que Sí. terminamos no cobrando nada de nada. Y, y segundo, porque por el respaldo justamente de esta garantía, la gente confía más y sabe que si el inquilino por cualquier cosa no puede pagar, están ustedes detrás. Por suerte, no pasó, por lo menos en nuestra oficina, que los inquilinos no paguen porque saben que tienen este codeudor que de no pagar ellos lo van a citar y entonces ya después se volvería feo la cosa porque son familiares o Claro. no sé, la esposa o entonces se ven en un lío grande. Bueno, y en mi caso, ¿por qué decidí trabajar con ustedes? Es porque, para darle tranquilidad a mi cliente. Todo lo que hablamos, ¿no? Que va a tener un respaldo.
Y otra porque muchas personas no cuentan y cada vez es más difícil tener una garantía, o sea, conseguir un garante, ¿no? Claro. Alguien, o sea, ya como yo te dije, yo no le voy a dar no voy a ser garante Tu de nadie. garantía propietaria. Entonces, es lo mejor y como ya hace bastante tiempo que es muy común y ya está todo normalizado, todo naturalizado, entonces es más práctico y incluso la operatoria de ustedes está más agilizada. Sí, sí, sí. Así que por eso Buscamos, lo elijo. exacto, sí, buscamos justamente eso, cada vez mejorar y también esto que yo comentaba. Cada vez van a haber más empresas que van a brindar este servicio, entonces, ¿cómo nosotros podemos seguir destacándonos? Bueno, hacer ese trabajo de mejora. De hecho, nosotros hacemos encuentros también con agentes para poder escuchar del otro lado, un poco lo que me comentabas vos hace un ratito, Mirta, es de escuchar la necesidad del otro, tratar de ajustarnos, tratar de mejorar. Eso es lo que hacemos continuamente y la confianza es la clave, o sea que se confíe en el producto, que vayamos adaptando en base a las necesidades, porque a ver, nuestros clientes son tanto ustedes como el propietario como el inquilino y la solución justamente es para todos. Bueno, la verdad que sacaste todas mis dudas, mis inquietudes, como los que te están escuchando seguramente también. Así que te agradecemos muchísimo que hayas venido hoy hasta acá, que tenés Bueno. tu tiempo y que nos hayas dedicado este tiempo, que la verdad que me encantó. Bueno, no, gracias a ustedes. La realidad es que es un espacio muy lindo y también es un espacio donde se aprovecha para brindar información, para que también a que la gente que por ahí no sabe mucho de qué se trata Garantor o por ahí lo escuchó en alguna convención o lo escuchó en algún lado o mismo alguna capacitación, bueno, pueda tener como en cuenta que es una herramienta que realmente ayuda a que la gestión de los alquileres, sobre todo, que es mucho más engorroso por el tiempo que te lleva, que tienen un respaldo por parte nuestra y que también ayudamos a que eso sea mucho más simple y más rápido. Bueno, Bien. muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. Gracias por gracias a venir. ustedes. Gracias.